Muy buenas tardes, auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy, como todas las tardes de lunes a viernes, el programa que pretende dar o ser un programa optimista, que proponga ideas, que permita conversar sobre lo que está sucediendo en el país y en la provincia de Valparaíso. Hoy, como todos los miércoles, Eduardo Troncoso y George Hübner. No está Neil Ruiz porque anda preparando su matrimonio y tiene que viajar a Argentina a casarse, así que yo la estoy reemplazando en estos momentos y seguramente todo el mes de octubre voy a estar yo en vez de Neil Ruiz. No la echen de menos, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para conducir el programa y entrevistar a nuestros panelistas sobre temas que a ustedes les interesan. Bien, hoy no, lo único que no vamos a hablar hoy día todavía es del TPP-11. ¿Ah? Ese tema tiene harto sobre lo cual hablar, así que lo vamos a dejar para más adelante. Hoy día vamos a hablar de los temas relevantes de aquí de Viña, de la provincia y también algunas cosas que están pasando en Chile y en las relaciones internacionales de Chile con otros países y el desempeño de los embajadores. Así que muy buenas tardes, Eduardo y George, ¿cómo están? Hola Patricio, como sabes, nuestro amigo de toda la vida, de toda una vida con Patricio, pero tú comprenderás que aún siendo tan amigos, preferiría estar con Neil, pero bueno, igual no, un agrado estar contigo nuevamente aquí detrás de los micrófonos, así que un saludo y a todos nuestros auditores, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Vamos, Somos Chilenos. Bueno, muy buenos días a todos. Muy contento también una semana más de poder hablar con todos y conversar con los auditores de Radio Portales. Siempre hay situaciones que nos permiten debatir y esta semana no es la excepción, así que esperemos que sea un buen programa y bueno, podamos también ir exponiendo nuestros puntos de vista en relación a los temas a tratar. Mira, una de las cosas que ahora va a pasar el próximo sábado, a ver, próximo, bien digo, el próximo sábado, el 1 de octubre, es que se acaban las restricciones para todas las restricciones que había con el COVID. ¿Qué va a pasar? Tú, George, que fuiste Seremi de Salud de la región de Valparaíso, ¿podrías indicarnos cuál es tu apreciación y por qué? Y me puedes decir si está bien estas medidas, no están bien, o hay que hacer algo más, hay que tener, qué cuidado habría que tener para, bueno, para esta nueva etapa que viene. Bueno, yo creo que era una situación que se veía venir y que considero que es adecuada en virtud de lo que estamos viviendo. Hay que pensar que eh, también esto responde a lo que puede haber hecho o no hecho el gobierno en relación a la comunicación de riesgo. Ya uno veía que gran parte de la ciudadanía estaba bastante ya más liberada en relación a ciertas medidas y por ende creo que era el paso necesario de poder avanzar porque de una otra forma estaba viendo, uno veía que el comportamiento no iba de la mano con las medidas que estaban implementadas y en ese sentido, pensando que ya también viene un periodo estival, el periodo donde obviamente uno realiza actividades más al aire libre, ya y teniendo en cuenta también el proceso de circulación del virus, lo que se realizó en vacunación, creo que es un proceso de transición que era adecuado. Hay que pensar que nosotros debemos ser uno de los últimos países que estemos avanzando en materia de la transición, ya en relación a los otros países de Europa. Y creo que de una forma también responde a una situación, por lo cual yo creo que estoy de acuerdo con este avanzar y lo más importante que la ciudadanía también mantenga ciertas conductas que se puedan realizar asociadas a lo que es la autoprevención. ¿Ya? Por ende, vemos que las mascarillas van a ser solamente obligatorias para quienes consulten a los establecimientos de salud, ¿ya? Y frente a situaciones donde a lo mejor la ventilación se recomienda, ¿ya? Como el uso del transporte público, ya el espacio cerrado, pero no es una obligación, ya eso, ya los aforos también es un tema que se elimina, ya se recomienda siempre la ventilación para disminuir el riesgo, bueno, el pase de movilidad que ustedes saben que se implementó como una medida de poder también fomentar el proceso de vacunación en su momento, también se descontinuará, ya, y todas las medidas de testeo y trazabilidad se van a mantener disponibles para obviamente poder evaluar cualquier rebrote que se pueda dar. Así que creo que un buen paso, hay que pensar que cuando se dejó ya optativo el uso de la mascarilla en los espacios abiertos,
uno pudo observar que la ciudadanía mantuvo dicho uso en ciertas condiciones, por lo cual creo que también ha habido un proceso de aprendizaje por parte de la ciudadanía en esta materia y de una otra forma yo estoy con optimismo y confiado que este paso que se va a dar va en la línea correcta y nuestro país no tendría por qué ser la excepción de poder avanzar de manera segura. Eduardo, ¿tú estás de acuerdo que se eliminen las restricciones? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes algún problema con esta nueva forma de combatir esta peste o el COVID? Yo pienso que nos guste o no es algo inevitable. Estas cosas no pueden ser eternas. La gente no puede vivir toda una vida con la mascarilla puesta. En lo personal, de hecho, bueno, ayer tuvimos una reunión, habíamos cerca de 15 personas en un lugar con ventilación, por lugar cerrado, y la verdad es que ya nadie se ponía la mascarilla. Estábamos tomando café, tampoco podíamos habernos puesto mascarilla, pero uno se da cuenta que ya el hábito se está perdiendo. Y sí, por supuesto, las personas que están resfriadas o están con algún síntoma usan la mascarilla, como por ejemplo es la costumbre en Japón, que la gente que se resfría se pone su mascarilla sin preguntarle a nadie. Yo creo que el cambio cultural que viene es un cambio de la responsabilidad personal por sobre la responsabilidad colectiva. Es decir, si uno se siente mal, está con síntomas, se pone su mascarilla y se aísla, porque es imposible distinguir en primera instancia los síntomas de un resfrío común, de una gripe o de un COVID. Y por lo demás, hoy día una influenza es más grave que el COVID. Si la persona está vacunada, por cierto. Eh, yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido COVID a esta altura del partido. O sea, si, no sé si alguno de ustedes se habrá salvado, pero casi todos ya hemos tenido. Y para los que hemos caído en los últimos meses, es menos que un resfrío. O sea, son un par de días con algunos malestares y después alguna tos que puede durar unos 3, 4 días más y sería un poco de congestión. He estado en reuniones que hay gente con COVID, igual que nosotros, conversando y siguiendo sus actividades online normales. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto y vivir civilizadamente. Ahora, lamentablemente, según las estadísticas, sigue muriendo gente y sigue muriendo no poca gente. Estamos hablando según el día, porque estas estadísticas varían según por un tema de logística de datos, no por un tema de que muera más o menos gente, pero en promedio estamos hablando entre 20 y 30 personas diarias. Y ahí mi gran duda, y le paso la pelota a George nuevamente, si esa gente que está falleciendo hoy día fallece por COVID o con COVID, y cuál es la diferencia entre ambas. O sea, a ver, siempre es importante que todo proceso de pandemia inevitablemente van a haber fallecidos, ¿ya? Obviamente uno con las medidas que se realiza busca mitigar y tratar de reducir el máximamente posible. Hay que considerar que de per se existen ciertas condiciones que adicionalmente a la letalidad que pueda tener el virus, las personas pueden presentar, ¿ya? Y es por eso que también en su inicio y después se extendió a toda la población. Principalmente se partió con los grupos de riesgo, que obviamente sabemos que tienen cierta condición de mayor vulnerabilidad para poder enfrentar al tema. ¿Ya? Ahora, también hemos visto que hay personas porque el COVID tiende a generar sabemos que su actividad dura un periodo de tiempo ya una vez que se va replicando, pero después obviamente de acuerdo a las consecuencias que puede ir generando en diferentes órganos, esto puede llevar a que existan otras complicaciones asociadas y es por eso que actualmente tenemos también lo que se habla el COVID largo, el post-COVID, donde de una u otra forma se aborda a los pacientes que tienen algún tipo de secuela, particularmente del ámbito respiratorio, ya producto del COVID. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es importante poder abordar? Que la red de salud esté siempre preparada al respecto para poder enfrentar y apoyar a las personas que tuvieron COVID y que también están secueladas ya de manera de poder darle mayor soporte necesario para un proceso de rehabilitación que se puede ir generando, ¿ya? Las personas, como generalmente dependiendo de la condición basal que se dé y el momento de consulta, ya actualmente los niveles han ido disminuyendo de manera importante, ya la ocupación de camas UCI también fue bajando con el pasar del tiempo, afortunadamente, ya, y en este momento existe un buen control al respecto. Entonces, también hay un número de personas que en su momento
de acuerdo a lo que estableció el Ministerio de Salud, por ejemplo, se daba que si uno estaba con sospecha de COVID, ¿ya? Y fallecía en ese intertanto donde no se sabía el resultado del COVID, ya dicha persona se catalogaba que una de las causales de muerte era COVID, ya independientemente que el resultado posterior ya pudiera haber sido negativo, ya. Entonces, en la práctica también existe una información que está solapada ahí al respecto, ya en virtud también a lo que la OMS estableció como una forma de poder ir cuantificando el número de fallecidos, ¿ya? Ahora, yo creo que lo importante es poder mantener aspectos ya que están establecidos, hacer el seguimiento, como bien dice, es un virus que va a estar presente en nosotros, así como es la influenza y otro tipo de patógenos, ¿ya? Y lo importante es poder, y yo creo que de una otra forma la red ha estado respondiendo ya con todos los ajustes que tuvo que hacerse en su momento para poder dar respuesta a este número vacío. Si uno recuerda, yo no sé si ustedes recuerdan que más o menos como el año 2010 también tuvimos una situación asociada a lo que fue eh, una pandemia que fue la H1N1, ¿ya? Que también significó una sobrecarga del sistema público, ¿ya? Y en ese sentido vimos cómo también los sistemas se vieron agolpados producto del número de casos que se daban, pero actualmente siempre ya existe un mayor conocimiento al respecto. ¿Ya? Fallecidos siempre van a haber, ya lo importante es que obviamente se trate de reducir al máximo y en ese sentido el actuar oportunamente va a ser, eh, va a ser fundamental para poder abordar las condiciones que se puedan generar en el futuro. Una consulta para ambos. Aquí hemos hablado de muertos y contagiados, pero ¿qué porcentaje son de esos muertos y contagiados no se han vacunado? Porque hay muchos que se han negado. Yo conozco algunos y tengo unos amigos que se niegan a vacunar y no se han vacunado nunca. Ah, y ahora no sé si este nuevo proceso que comienza el sábado, ellos van a ser los más afectados. Yo estaría nervioso a lo mejor, ¿ah? Pero ellos creen que todo este proceso del COVID es una confabulación de las grandes, ¿cómo se llama? Farmacéuticas que han logrado imponernos a nosotros vacunas, nos han impuesto restricciones a la libertad, hay un poder supramundial que mantiene el control sobre todo, y yo, es probable que a lo mejor, no sé, pero lo dudo, para mí es una duda, pero aquellos que no se han vacunado nunca o no tienen todas las vacunas, ¿cómo los afecta? ¿Y cuál es el resultado de esos muertos? Esos muertos todos tenían vacuna y se murieron porque, no sé, porque tenían que morirse, o no se habían vacunado, o los que se han contagiado y han llegado a la UCI se habían vacunado. Esa parte a mí tengo una nebulosa y no lo sé. Tú, Eduardo, que sigue las estadísticas, voy a partir por Eduardo y después vamos a terminar con Sí. George, con respecto a esto, porque a mí siempre me ha causado la duda, ¿quién hacemos los que están vacunados, los que no están vacunados, los que no han hecho nada completo, o es una mezcla, o hay un porcentaje altísimo de uno y un porcentaje muy bajo del otro? ¿Y qué opinan de estos no vacunas que dicen que esto es un complot? Bueno, yo Eduardo. voy a partir por lo segundo, Pato. Mira, mientras haya gente que crea que la Tierra es plana, nada me sorprende. O sea, yo por lo menos ando feliz con el chip que me inyectaron los chinos y no tengo problema con eso. Yo me vacuné antes que el público general, me vacuné cuando estaban todavía los experimentos con la vacuna AstraZeneca. Y feliz de haber podido hacerlo. De hecho, la segunda dosis me la puse un día antes de entrar a pabellón a operarme una cadera y por recomendación del médico. Entonces, pero hay gente que busca en todo una conspiración y eso son los conspiranoicos que no tienen solución. Hay otras personas que por razones quizás religiosas o espirituales no quieren que le metan una cosa extraña en el cuerpo y eso ya es más respetable. Lo que tú preguntas de la estadística no es un dato que haya fluido con mucha frecuencia, con mucha claridad. Los datos de enfermos, contagiados, muertos, UCI estaban todos los días disponibles en la página web del Ministerio de Salud. No he seguido, tú sabes que dejé la estadística ya hace un par de meses porque me di cuenta que no estaba aportando mucho ya. Pero durante 2 años y algo más seguí día a día los datos y ese dato de qué porcentaje de los que caían en la UCI estaban vacunados
salía de forma muy esporádica, pero era del orden del 80%, 60%, en ese rango, de los que caían en UCI no estaban vacunados o no tenían su esquema completo de vacuna, que también hay una diferencia, porque entre no tener ninguno, tener dos o tres, no es lo mismo, pero sí había una mayor incidencia, al menos en esa época, de pacientes UCI no vacunados que vacunados. No sé si tú, George, manejas datos más precisos de eso. Sí, efectivamente, lo que era claro después, yo en este momento no he podido ver los datos que ha planteado el ministerio, pero sí lo que era claro es que las personas que eran vacunados, por sobre las no vacunados, existía una diferencia importante de que cayeran, en primer lugar, tuvieran mayor riesgo de caer en una unidad de cuidado intensivo y por otro lado fallecer. Así que la vacunación tenía un efecto sumamente importante al respecto. Y es por eso que dentro de los pilares que también establece el nuevo paso, ya es el proceso de vacunación. Hay que pensar que ya está comprometido la llegada de una vacuna bivalente, ya para que los auditores también puedan saber a qué se refiere una vacuna bivalente. Ya es una vacuna que combina la información del código de ARN de la cepa original del COVID, donde se le agrega información de ARN de lo que es la variante Omicron, que fue la que tuvo alta incidencia durante el verano pasado, ¿ya? Y que obviamente tiene mayor circulación. Entonces, de una u otra forma, dicho proceso de vacunación también va a estar focalizado, ya como generalmente son todos los procesos de vacunación, a la población de mayor riesgo, ¿ya? La cual obviamente se va a determinar y definir por parte del Ministerio. Esperamos que eso sea prontamente cuando ya se establezca el proceso de vacunación ya de esta vacuna bivalente. Entonces, claramente, yo diría que siempre, a ver, en medicina no es una ciencia que en la práctica se basa en base a la estadística, ¿ya? Los casos que se van presentando, eh, uno puede proyectar que se comporten de cierta manera, pero siempre pueden haber excepciones a la regla, ¿ya? Y en ese sentido, hemos visto que obviamente siempre, a pesar de tomar todas las precauciones, pueden existir personas que puedan fallecer, pero obviamente esta se reduce de manera importante cuando existen mecanismos de prevención como es la vacunación, y en eso hay que ser sumamente claro. Ya yo defiendo las vacunas, durante todo el tiempo han sido capaces de poder atacar un sinnúmero de patologías y obviamente poder reducir el número de infecciones, por lo cual acá hay que ser sumamente claro y particularmente con aquellos que no creen en las vacunas, es que las vacunas son una estrategia que nos permite salvar vidas y nos permitirá seguir salvando vidas en diferentes materias. Entonces, acá lo importante es estar atento, ya aquellas personas que actualmente se sigue el proceso de vacunación, eso no se detiene, ya, y se ya está proyectando de incorporar, ya, en el Programa Nacional de Vacunación, que es lo que uno conoce con el PNI, ya esta nueva vacuna bivalente, así como está la vacuna de la influenza, como están las vacunas programáticas y otro tipo de instancias donde la población se pueda vacunar. Así que acá yo diría más que temer temor, acá si usted se ha vacunado, debe estar tranquilo. Obviamente toman todas las medidas que corresponden a la autorresponsabilidad. Si usted sabe que a lo mejor va a estar en una situación de mayor riesgo, bueno, tomar particularmente, verificar que exista buena ventilación, y si usted desea de manera voluntaria utilizar mascarilla, yo creo que eso va a seguir ya en algunas personas que se dan en ciertas condiciones de riesgo, ya, y eso yo creo que apela a la responsabilidad que tenemos que tener nosotros de manera individual, además de todas las otras estrategias que se implementaron y que creo que fueron oportunas en su momento, y que ahora ya es momento de ir desescalando un poco todas estas restricciones que obviamente significaron un sinnúmero de acciones por parte del ministerio y de otras carteras. Una consulta también a George y a lo mejor Eduardo por experiencia. Estas vacunas que nos pusimos ¿se sabe si hubo alguna secuela? Porque hay muchas personas que dicen que ahora le duele, a mí personalmente también, me sale doler los huesos y dije, puede ser la edad, pero hay otros que también han dicho, mire, yo no tenía esto y ahora aparece, podría haber una correlación, no sé si una causa, a lo mejor una correlación de que las vacunas tenían una secuela o provocaban algo más que defenderse de este virus, porque estoy hablando
de la sensación de algunas personas. No tenemos, y no he visto en ninguna parte que alguien hable sobre si esta vacuna tenía alguna secuela diferente a solamente la protección contra el virus. George. A ver, es importante tener claro que dentro del proceso de vacunación existen dos elementos que tienen que ver con este. Uno, que son los EPRO, que son los errores programáticos que tienen que ver con los procedimientos que se puedan realizar al respecto. Y lo otro, en relación a lo que tú planteas, que son los ESAVI, que son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Por lo cual, cuando una persona sentía alguna situación que fuese más allá de los elementos que a veces estaban contemplados en la vacuna, hay todo un proceso de canalización de dicha información para un estudio a través del Instituto de Salud Pública, ¿ya? ¿Ya? Entonces, todo usuario que obviamente puede haber tenido algún elemento en particular entra en una cadena de investigación al respecto para ver si efectivamente dicha situación se puede haber atribuido a la vacunación e inmunización. Entonces, eso está bien canalizado, está bien definido y obviamente han habido algunas situaciones que son atribuibles, pero siempre estas son menores a los beneficios que en este caso se generan a nivel de la población. Hay que pensar que la vacunación es una medida de salud pública con una mirada poblacional, ya que uno busca un colectivo y una mayoría de situaciones. Entonces, siempre pueden haber algunas situaciones que en este caso están definidas para poder ser estudiarse, puede estudiarlas, pero de una otra forma son bastante menores en relación a todos los beneficios que se puedan dar. ¿Ya? Así que eso está protocolizado, está definido, está establecido dentro del plan de vacunación con cualquier tipo de vacuna, no solamente con el COVID, sino que todo proceso de vacunación también establece, por un lado, lo que son los EPRO, que son estos errores programáticos que les comento, que tienen que ver con a lo mejor que se vacunó una dosis que era incorrecta, que en un lugar, en una fecha que a lo mejor está con una vacuna que está con una alteración de su cadena de frío, y por otro lado, los ESAVI, que tienen que ver con estos eventos que puedan ser atribuibles a la vacuna, ¿ya? Pero eso es importante que dicha condición requiere un estudio, ya que en este caso lo realiza el Instituto de Salud Pública, ya una vez que se van entregando todos los antecedentes y se hace seguimiento de ese usuario que puede haber tenido dicho evento. Eduardo, ¿tu experiencia? En mi experiencia, Pato, y no sé, las de los auditores también, cada vez que uno se vacunaba, llegaba un correo pocos días después preguntando si tuvo algún efecto adverso. Yo supe de mucha gente que tuvo malestares 1 o 2 días después de haberse vacunado, incluso algunos que quedaron bastante mal, o sea, como si hubieran tenido una gripe, pero solo eventos de corta duración. Me parece que a nivel nacional no se han reportado casos de enfermedades graves ni muertes a raíz de la vacuna, y a nivel mundial se supo algunos casos, eran 2 o 3 en el mundo. Estamos hablando de un esfuerzo de vacunación de varios miles de millones de personas. Entonces, yo creo que siempre cualquier muerte es una tragedia y eso no se puede minimizar. Pero me da la impresión, al menos por lo que se supo en las noticias, de que no hubo personas gravemente afectadas por la vacuna. Sí, muchas personas que quedaron con secuelas por el COVID, quedaron con secuelas de muy largo plazo, lo que decía George, del que se llama el COVID largo, ¿verdad? Personas que hasta el día de hoy que tuvieron COVID hace un año atrás y todavía tienen algunos problemas de tos o de bronquitis crónica, de sinusitis crónica, gente que tiene algunos dolores de huesos que no se le han quitado nunca más, y algún tipo de problemas reumáticos que no se le han quitado nunca más y que van a tener que vivir quizás de por vida con eso. Entonces yo creo que en comparación el riesgo de la vacuna, y también tuve al menos un caso muy cercano, de que donde estaba el proceso de los experimentos, se sintió muy mal después de colocarse la vacuna, sin saber si era vacuna real o no. Y anduvo un día con malestares, en fin, sensación febril, y después le llegó la notificación de que se había puesto un placebo, o sea que no, si se sintió mal era por cualquier cosa menos por la vacuna. No sabemos si fueron las piscolas o algún otro tipo de virus que andaba dando vueltas. Entonces, yo creo que y también incluso yo creo que hay factores psicológicos, las personas que se predisponen de alguna manera y a cualquier síntoma se le sobre reacciona, la mente controla el cuerpo. Entonces, yo tengo la impresión que al menos en Chile cualquier efecto de la salud de la vacuna en el largo plazo o no hubo o no se supo. No sé, George, si tú manejas alguna información de algún caso que se haya documentado al respecto. Sí, existen
casos que son atribuibles a esto de SAVI, pero son muy menores, ya son menor del 1%, ya, y en ese sentido, finalmente lo que uno ve es que el beneficio de todo el número de vacunados por sobre los casos particulares, de una otra forma, habla en este caso, de la efectividad y de lo beneficioso del proceso de vacunación. Entonces, acá lo importante es que está todo bien protocolizado, ya hay que pensar que obviamente cada cuerpo eh, actúa de manera individual, por ende, todas estas medidas se hacen estudios previamente en un sinnúmero de usuarios para ver la seguridad de las vacunas, ya, y en base a eso, obviamente, se autoriza por los distintos organismos. No, no es que una vacuna alguien la crea y de una forma después se administra, sino que hay todo un proceso de seguimiento, de acompañamiento, de estudios respectivos, de un seguimiento de protocolos que están definidos para decir, ok, esta vacuna cumple con lo que se busca, eh, en este caso encontrar, y por otro lado que es segura para la población. ¿Ya? Eso es lo más importante y por eso es importante transmitirle tranquilidad. Que las vacunas, una vez que son aprobadas, porque obviamente establecen una seguridad para el grueso de la población. ¿Ya? Y en ese sentido, yo siempre voy a pregonar, ¿ya? Que obviamente cuando surgen estas herramientas, la gente no tenga temor, sino que obviamente se acerque con toda la tranquilidad, porque de una otra forma, cuando se ve beneficiado de un proceso de vacunación, sabe que su riesgo de verse afectado frente a una enfermedad, y cuando hemos visto en este caso de las personas que han reducido ya su riesgo de haber fallecido, y eso se vio desde que se inició el proceso de vacunación, de una otra forma, estamos hablando de vidas humanas que se salvaron, y eso yo creo que es impagable. Así que en ese sentido vamos a seguir siempre generando todos los mecanismos que nos permitan transmitirle tranquilidad a la población cuando surgen estos grupos que obviamente están en desacuerdo con este tipo de estrategia. En resumen, yo entonces tengo que, estimados auditores del programa Vamos Somos Chilenos, la vacunación ha sido positiva. Es decir, ha ayudado a salvar vidas, ha ayudado a mejorar la calidad de vida durante este proceso de pandemia que ha durado poco más de 2 años. Por lo tanto, creo que es importante la opinión de George, fue Seremi de Salud, y Eduardo, por su experiencia, por la estadística, que ha llevado a través de estos 2 años. Pensamos entonces que la vacunación ha sido un proceso que era necesario, que ha sido positivo y que nos ha ayudado a mitigar la dolencia o la enfermedad que produce este virus del COVID. Y esperamos entonces que los ciudadanos y los habitantes de Chile a partir del 1 de octubre siguen tomando las precauciones sanitarias necesarias para mantener una buena salud, evitar el COVID, que como decía Eduardo, y George, cada día uno es un pequeño resfrío, 2 o 3 días, pero hay algunas personas que sí, que por su condición de salud les afectaría más, y serían más proclives a caer a la UCI y finalmente tener un desenlace no muy agradable y morir. Por lo tanto, hay que seguir tomando las precauciones y en los conglomerados donde haya mucha gente reunida, ojalá usar la mascarilla. Los más perjudicados ahora son los ambulantes que vendían las mascarillas a 1.050 mascarillas por 1.000 pesos. Eso se van a quedar. Yo he visto en la calle todavía unos carros que deben tener unas 1.000 paquetes de mascarillas, y eso yo creo que van a empezar a perder la economía para ellos va a ser mala. No sé cómo se van a poder deshacer de esas mascarillas que ya casi nadie las va a requerir. Así que vamos a ir a una pausa musical y volvemos, y volvemos en 1 minuto, en 2 minutos más en nuestro programa Vamos Somos Chilenos. Nos vemos en un rato.